Hola, bueno, aquí estamos para realizar una presentación que nos ayude a comprender mejor el texto denominado La digitalización y el procesamiento automático de información. Trataré de ser breve y de dar algunas conexiones, algunas vinculaciones y algunas respuestas a los puntos principales del texto. En general vamos a trabajar tratando de comprender el proceso de digitalización, caracterizar a la información digital y reflexionar acerca de los efectos que ha tenido en el mundo esta información digital. Bueno, empecemos. Mundo analógico. Nuestro mundo, el mundo tangible, el mundo de los sentidos, es un mundo compuesto por elementos de orden de tipo analógico, caracterizados en general por la riqueza de la información que aportan cuando nosotros estamos frente a ellos. Observemos ahí en esa imagen de la izquierda de Sorolla, buscando mariscos. La elegí porque es un cuadro realista, un cuadro que muestra a una niña con los pies en el agua, en una costa, tratando de capturar mariscos. Fíjense en el agua calma, cuántos tonos de azul, de celeste hay en ella. Fíjense en el agua turbia también, cuántos tonos hay. Fíjense en las formas de la imagen, la continuidad de las formas. Y también miren esa arena, esos colores, esos semitonos, ese gradiente, marrón, siena, amarillo, blanco. Cuánta riqueza de información hay, nos está dando la luz que incide, que refleja, que llega a nuestros ojos, nos está dando esa serenidad dada por la información rica y continua que estamos observando. Ahora escuchemos unos segundos un pasaje del tema Danzas Poloxianas de Borodín, a ver qué nos dice, qué nos transmite. Bueno, más allá del gusto musical, más allá de sentirnos identificados o no con la obra, hemos visto un ensamble de muchas voces humanas, de muchos instrumentos, de distintas armonías que llegaron a partir de ondas sonoras a nuestros oídos, y hemos podido ver como una continuidad en esa obra y también muchísima información sonora propia de la complejidad de los múltiples instrumentos y actores involucrados. También nos ha llegado información, una señal analógica a nuestro oído que dio cuenta de esa observación. Ahora, tratemos de tomar algunas ideas de esas experiencias que hemos tenido recién de apreciación. Por un lado, en la naturaleza, el conjunto de señales que percibimos son analógicas. Ejemplos son la luz y el sonido. Son señales que tienen una variación continua. Casi es un degradé permanente lo que percibimos. La cantidad de valores asociados a un objeto analógico, o sea, valores de información asociados a un objeto analógico, pueden ser infinitos. Un poco lo que les decía recién. Cuántos semitonos encontramos, cuántas variaciones de sonidos hallamos en las obras anteriores. Y desde la percepción, cuando observamos un objeto analógico, obtenemos una cantidad física que varía en el tiempo, ya sea una luz, cuando observamos ese cuadro, o ondas sonoras que están llegando a nuestros oídos. Son cantidades físicas que varían con el tiempo, y esa variación se produce de forma suave y casi sin sobresaltos, con una suerte de continuidad. Bueno, miremos el ejemplo, la gráfica de arriba.
hay un piano, alguien presiona una tecla, esa tecla hace accionar un martillo que percute una cuerda, y esa cuerda produce una presión sobre el aire que son una serie de ondas que se van transmitiendo por el aire, y en el tiempo tienen esa forma que estamos viendo ahí, esas ondas que nos dan esa sensación de cambio continuo sobre algún valor, por ejemplo en ese caso la presión, pero hay una suerte de continuidad en la forma de propagación de esa onda. En general, la vida o las tecnologías de la vida de hace algunas décadas atrás eran tecnologías que tenían que ver con la comunicación, con la reproducción, con la transmisión, tenían que ver con señales analógicas. Así teníamos nuestra televisión convencional, que era una televisión analógica, la radio, ya sea la AM, la FM, los cassettes de música de otro momento, de otra época, el teléfono común y hasta la cámara fotográfica de rollo. Todos eran tecnologías basadas en información digamos, analógica. Ahora, más allá de las señales analógicas, el hombre, tecnológicamente, construyó una representación alternativa de los objetos analógicos llamados objetos digitales. O sea, son como copias, pero en formato digital, inicialmente, de objetos analógicos. Y esas copias tienen la característica de que son versiones numéricas. En el fondo, un objeto digital está compuesto por una secuencia de números, una secuencia finita de números. Miremos arriba en el gráfico a la izquierda, podemos ver un ejemplo que podría haber sido una forma analógica con esas continuidades, ya sea en la forma como también en el degradé de colores que van desde un blanco hasta un gris más oscuro. Y si nosotros ese objeto analógico lo quisiésemos digitalizar, lo que deberíamos hacer es de alguna forma describirlo numéricamente. Entonces una forma de describirlo es aplicándole una cuadrilla al objeto analógico, y cada elemento de esa cuadrilla va a ser una unidad de información digital que hable acerca del objeto analógico, que dé cuenta acerca de atributos del objeto analógico. Si miramos a la derecha, y dado el tamaño grande de los cuadros, podemos tener lo que sería una representación gráfica digital del objeto de la izquierda, en el cual ya la forma se pierde, se difumina, pierde precisión por el tamaño de esos cuadrados, o sea, la resolución. Esa resolución, que no es buena, ¿por qué? Porque contiene muy poca información, habla de una pérdida acerca de cuál es la forma original del objeto analógico. Y por otro lado, el valor de cada uno de esos cuadrados tiene que ver con un color representativo único del área de la muestra. Entonces, también vemos una pérdida de información acerca del color, y lo que estamos viendo ya no es la representación continua del objeto de la izquierda, sino lo que estamos viendo es una representación discreta, con sobresaltos, con saltos de información, ya sea tanto en la forma como en el color. Ahora, si nosotros al objeto que queremos digitalizar le aplicásemos una malla cuadriculada de cuadrados mucho más chicos, seguramente el objeto que tendríamos digitalizado
se parecería mucho más al analógico en forma y color. Entonces ahí lo que estamos agregando es mayor cantidad de información porque lo que tenemos son más cuadrados de información. Y cada cuadrado nos está hablando de un lugar o de información referenciada a un lugar particular de la imagen, por un lado, o sea, una posición XY, y por otro lado, a un color representativo de esa parte de esa posición. Entonces, si al objeto que está a la derecha digitalizado yo quisiera almacenarlo en una memoria electrónica, por cada elemento de información, por cada cuadradito, lo que guardaría es la posición en X, la posición en Y y cuál es el valor de color asociado para esa posición. Y vieron que de esa forma yo pude construir un objeto digital, que es una versión digital de un objeto analógico. Entonces, ¿qué nos interesa hasta el momento? Nos interesa lo siguiente: los objetos digitales son de composición numérica, son de base numérica. Y por ende, por ser de base numérica, pueden ser manipulados, pueden ser almacenados, pueden ser procesados y transmitidos por computadoras. Cosa que los objetos analógicos no. Ahí está la razón, la base del secreto. Pudimos expandir nuestro mundo a partir de tener objetos, copias de objetos analógicos que puedan ser procesados y por ende puedan ser trabajados con otros programas, para otras aplicaciones, para otros servicios. Abajo vemos un ejemplo en el cual hubo un objeto analógico que fue digitalizado, la información de color es simple, es color negro o color blanco, y a la derecha lo que vemos es una matriz numérica, que es la matriz digital, en formato digital numérico, de un objeto original analógico. Y lo que ven que es, para almacenar, no necesitamos más que poner ceros o unos en cada una de las casillas, dado que hay dos colores de referencia, blanco o negro, y así podemos asociar el blanco con un número y el negro con otro. En una imagen, particularmente en una imagen digitalizada, cuando nosotros la empezamos a ampliar a veces en nuestra computadora, empezamos a hacer zoom, vemos que pierde esa continuidad y empiezan a aparecer como una suerte de cuadraditos que internamente componen la imagen. Vemos que esa imagen se compone de cuadraditos y a cada uno se lo llama píxel o elemento de imagen. Y un píxel, aparte de tener una posición XY, también tiene asociado un color. Si nosotros vemos en esas cuatro imágenes, empezamos a ver de la izquierda arriba una gran definición en lo que son las formas de las hojas y una amplia gama de información acerca de los colores que tienen esas hojas. Fíjense que esa imagen digital es una imagen que tiene 300 píxeles por 300 píxeles por pulgada. O sea, esa es la resolución. O sea, para cada 2,5 centímetros por 2,5 centímetros, yo lo que tengo son 300 píxeles o 300 elementos que me hablan acerca de la información de color de esa imagen. Ahora, cuando yo reduzco la cantidad de píxeles, ya sea a 100, a 50 o a 20, empiezo a tener menos información que me describa el objeto analógico, y si porque tengo menos información, porque tengo menos cantidad de resolución, empiezo a perder ya sea la forma, la definición empieza a ser más borrosa, y además empiezo a perder semitonos de color, porque he digitalizado con menor cantidad de información, hasta llegar a un punto, como en la parte de abajo, donde hasta puedo ver los píxeles. Ahora, en el fondo, lo que se está almacenando para cada una de esas imágenes en una memoria digital es cada uno de los píxeles indicando cuál es su posición en X, cuál es su posición en Y y cuál es el número de color asociado que tiene.
Bueno, entonces, hasta acá hemos dicho que la digitalización nos permite tener versiones alternativas de objetos analógicos, o sea, tener versiones digitales. Pero también podemos crear objetos puramente digitales que no haya una correspondencia con el mundo físico. Por ejemplo, en esa imagen, en esos Simpsons, ¿los Simpsons existen en la vida real? No, son objetos digitales que nacieron digitalmente y tienen vida únicamente en el ámbito digital. Entonces esos son los otros objetos, los que son puramente digitales, sin correspondencia en el mundo tangible, son también partes del mundo digital. Ahora, ¿qué digitalizamos? En general digitalizamos textos, o sea, queremos tener versiones manipulables en computadora de textos, digitalizamos imágenes, imágenes en movimiento, sonidos, y también digitalizamos todo tipo de eventos. Doy un ejemplo, paso por un peaje por la parte automática, al auto le han incorporado una tarjeta de pasaje por peaje y cada vez que el auto pasa por ahí, a un sensor recoge datos de esa tarjeta, ante el evento pasar, recoge datos de esa tarjeta y esos datos los almacena digitalmente en alguna memoria, indicando la hora, el lugar, la dirección de viaje, el número de cabina y el dominio del automóvil. De alguna forma, los eventos también son digitalizados en nuestro mundo. Bueno, ¿qué consiste digitalizar? Es un proceso de codificación numérico de la información, convirtiendo una información analógica en una representación alternativa constituida por números, la cual puede ser procesada, y ahí está la ventaja, de forma automática, almacenada en memoria o transmitida en redes de datos. Si vemos los gráficos de la izquierda, podemos ver la representación típica de una señal analógica, ya sea una luz, ya sea un sonido, donde vemos que hay variaciones, pero esas variaciones se dan de forma continua y entre dos valores de tiempo, la cantidad de datos que puede haber en el medio pueden ser infinitos. En cambio, a la derecha, lo que vemos es una representación de lo que es una señal digital en el tiempo, y lo que estamos viendo es que la cantidad de valores que puede tomar esa señal son finitos, ya no son infinitos, son finitos, es un conjunto determinado de valores y además la señal durante ciertos periodos de tiempo, su valor numérico se mantiene fijo, no varía de forma continua como en la señal analógica. Esa forma de representación permite que la información analógica pueda ser convertida en información digital, y si es digital es de base numérica, y si es numérica es procesable por una computadora. Bueno, el proceso de digitalización es el proceso, como decíamos recién, que tiene que generar ese homólogo de la señal analógica en una señal digital. Ahí estamos viendo a la izquierda una señal típica analógica y en el medio el proceso por el cual se la digitaliza se basa en tomar muestras de la señal analógica cada ciertos periodos constantes de tiempo. Ahí vimos que esas rayas rojas nos indican en qué momento se ha tomado la muestra y asociado en los números está cuál ha sido el valor numérico con respecto a la muestra. Entonces la primera muestra tiene por valor numérico 1, la segunda muestra 2, la tercera muestra 4 y así sucesivamente. Ahora, una computadora, por su forma interna, por sus características, trabaja con el sistema binario porque es capaz de reconocer de forma eficiente dos estados. Un estado apagado, un estado encendido, un estado de verdad verdadero, un estado de verdad falso. O sea, trabaja con dos estados. Y el sistema binario es el sistema de numeración que permite trabajar con 0 o con 1. Es el que mejor se asocia. Por eso, para almacenar esa información numérica de la digitalización, que originalmente vemos que ahí se está representada en el sistema decimal,
para guardarla en la máquina hay que guardarla en modo binario, o sea, como sucesiones de ceros y 1. Por ejemplo, vemos que el 1 en binario es 1, el 2 en binario es 2, 0, el 4 en binario es 1, 0, 0. O sea, son la forma en la cual realmente va a estar esa información almacenada en nuestros discos, en nuestras memorias, o va a circular por las redes de datos. Nicolás Negroponte del MIT, en su libro Ser Digital, nos definía qué era un bit. Y nos decía, un bit no tiene color, ni tamaño, ni peso, y puede desplazarse a la velocidad de la luz. Es el elemento atómico más pequeño en la cadena del ADN de la información, que describe el estado de algo, encendido o apagado, verdadero o falso, arriba o abajo, adentro o afuera, blanco o negro. A los fines prácticos consideramos que un bit es un 1 o un 0, y el significado del 1 o 0 es otra cuestión. O sea, las computadoras, como manejan la información binaria, utilizan unidades de información que se basan en el bit. Y el bit es la menor unidad de información posible que se tiene. Y un bit puede tener dos estados. En un bit puede almacenar un 0 o puede almacenar un 1. Después la significación que le demos al 0 o al 1 va a depender del contexto particular de que tiene que ver esa información. Ahora, internamente, si bien el bit es la menor unidad de información posible y yo en un bit puedo guardar un único dígito que puede ser un 0 o un 1, se utilizan otras unidades mayores para empezar a trabajar adentro de las computadoras y empezar a transferir, empezar a procesar información. La siguiente unidad es el byte, que el byte es un número, digamos, es una unidad de almacenamiento de información de computadora compuesta por 8 bits seguidos. Y si yo tengo 8 bits, ahí ya puedo almacenar mucho más información que la que hay en un bit. O sea, en general lo que puedo almacenar es un valor numérico equivalente al decimal que vaya entre el 0 y el 255. O sea, como en un bit puedo almacenar un 0 o un 1, en un byte, o sea, 8 bits juntos, puedo almacenar cualquier valor en decimal, equivalente en decimal, que vaya entre 0 y 255. A la derecha de la tabla, lo que tenemos son las siguientes unidades de información que generalmente se utilizan en las tecnologías de la información digital. Bueno, como prometí ser breve y en estas pistas, en estos elementos claves para abordar la lectura del documento, me queda en esta parte solamente reflexionar muy brevemente acerca de las características de la información digital. Primero y principal, tenemos que entender que la información digital, al ser numérica, puede ser tratada automáticamente por computadoras, eso ya lo dijimos, y puede ser transmitida a velocidades de la luz y puede ser procesada a velocidades mucho más elevadas que las que puede hacer un cerebro ciertas cosas, por ejemplo cálculos. Entonces ahí radica lo bueno, radica la posibilidad de complementar nuestro cerebro con ese cerebro electrónico. Entonces, en algunas cosas la máquina es mucho más eficiente que los humanos, en otras cosas no. Hoy todavía nos falta mucho entender acerca de nuestro cerebro, de nuestro funcionamiento, y lo que tenemos son emulaciones o simulaciones de cómo funciona que se aplican a la máquina, y hay un largo camino para desarrollar, pero hoy, gracias a avances del área de la inteligencia artificial, del aprendizaje automático por máquina, ya podemos ver pequeños avances en ese sentido que hacen que las computadoras puedan tener procesamientos mucho más ricos que las simples operaciones aritméticas que hacían tradicionalmente.
Entonces, también otra de las características es la compresión de la información, dado de las características de la información digital y la posibilidad de definir cuánta información se asocia a un objeto digital. Uno puede comprimir cierta información, puede almacenarla, puede transportarla o puede procesarla en tiempos reducidos, gracias a esas características que tienen que ver con que uno puede llegar a decidir cuál es el tamaño, cuál es el volumen de un objeto digital. Después otro tema que es interesante, otra característica, es la representación espacial y temporal que nos dan los datos digitales. Hoy, por ejemplo, uno puede trabajar con simulaciones muy precisas donde operen en 4 dimensiones, o sea, espacio más tiempo, y empiecen a reproducir, por ejemplo, fenómenos del mundo físico en esas simulaciones digitales. Yo cuento la anécdota que tuve una quebradura en el brazo, me hicieron todo un estudio de imágenes y lo que terminaron haciendo es una reconstrucción en una simulación de la quebradura de mi brazo. Un día el médico me invitó a verla y era como estar navegando desde adentro del cuerpo, desde el hueso, de una posición a otra en el tiempo, y poder ver dónde verdaderamente estaba la quebradura y de qué forma tenía y cómo se había dispuesto. Y el médico después me dice, bueno, y esto es lo que voy a utilizar como insumo, como material de consulta en el momento que te opere para poner la prótesis que necesitas. De esa forma logro abrirte con una cicatriz lo más chica posible, porque parte de la información ya la tengo por afuera, no necesito ver. Bueno, es un ejemplo personal, pero son ejemplos con los cuales sirven también la posibilidad de cómo con información digital estamos expandiendo las capacidades del mundo físico, del mundo tangible. Y para terminar, otra de las características de la información digital tiene que ver con la accesibilidad. O sea, es muy fácil y casi con costo cero la duplicación de los objetos digitales. O sea, vemos que duplicar objetos digitales lo que consume es tiempo de procesamiento y espacio de almacenamiento y espacio de transmisión en las redes, que eso hoy tiene valores casi despreciables. Entonces, a diferencia de la replicación de objetos analógicos, que tiene costos mucho más elevados. Entonces, si yo tengo facilidades de replicación de objetos digitales, voy a poder copiarlos y distribuirlos mucho más fácil, y por ende voy a lograr mayor accesibilidad a ellos. Y también otro tema, que los objetos digitales, la posibilidad de esta emergencia de los objetos digitales, hoy también permite una conexión amplia. O sea, estamos bajo redes mundiales de datos que funcionan, que operan como una suerte de rizoma mundial, que conectan todo con todo y vincula con todo. Y eso favorece que esas redes digitales, para transportar información digitales, están en función de mejorar esa accesibilidad. Bueno, hasta aquí, en 28 minutos, dice el reloj, he podido contar un poco cuáles son las claves para interpretar, comprender, mejorar un poco estos conceptos que son básicos, porque muchas veces hablamos de digitalización, y no conocemos en esencia qué es, y conocer que lo que acabamos de ver recién, reflexionar sobre ello, nos va a permitir tener apreciaciones un poco más profundas y situadas en el futuro. Bueno, hasta luego.